Y continuando con esta saga, aquí te presento una nueva lista de los depredadores que causaron terror en su época. Es por eso que hoy te presento Top 10 dinosaurios carnívoros más peligrosos del mundo. Parte 3, comencemos. El Yanchuanosaurus es un dinosaurio que fue descubierto en junio de 1977 en China durante la construcción de la presa de Shangqiu. En 1978 fue bautizado como lagarto de Yanchuan, de China por Dong Ximing. Se cree que este dinosaurio vivió aproximadamente entre el período Jurásico tardío y el período Cretácico hace aproximadamente 163 a 145 millones de años. Algunos datos interesantes sobre el Yanchuanosaurus incluyen el hecho de que este dinosaurio no solo era un depredador supremo, sino que también puede haber cazado en manadas. Este dinosaurio era grande y feroz, tenía aproximadamente 10 metros de largo y pesaba tanto como 2.400 kilogramos, tenía un cráneo grande que era de aproximadamente 1 metro de largo y tenía dientes como dagas. El Megaraptor es un gran dinosaurio tiranosauroide que vivió hace aproximadamente 85 y 90 millones de años durante el período Cretácico tardío. Fue descubierto por primera vez en el noroeste de la Patagonia, Argentina, por Fernando Novas en 1996. En 1998 fue bautizado como Megaraptor, nombre que significa ladrón gigante o enorme ladrón. El Megaraptor medía aproximadamente 8 metros de largo, 2 de alto en las caderas y probablemente pesaba alrededor de 2 toneladas. Tenía una garra de 35 a 40 centímetros que estaba en cada mano en lo que sería el pulgar de esta criatura, garras que probablemente fueron utilizadas para cortar a su presa. Este dinosaurio era bípedo, lo que significa que corría sobre 2 patas. El Daspletosaurus es un dinosaurio que vivió hace unos 75 a 77 millones de años durante el período Cretácico tardío. Este dinosaurio fue descubierto por primera vez en 1921 por Charles Mortram Sternberg, alrededor de Steveville, Alberta. Cuando lo descubrió por primera vez, pensó que se trataba de otra especie de Gorgosaurus, una idea que se mantendría durante los siguientes 49 años hasta 1970, cuando Dale Russell lo describió con todo detalle. Este dinosaurio medía unos 9 metros de largo, 3 metros de altura en las caderas y probablemente pesaba alrededor de 3 toneladas. Tenía un cráneo bastante masivo que tenía alrededor de 1 metro de largo y contenía alrededor de 5 a 6 docenas de dientes. El Tiranotitan es un dinosaurio que vivió durante el período Cretácico temprano hace unos 112 millones de años. Fue descubierto por primera vez en 2005 por Tom Rich, Fernando Novas, Pedrick Strich y Silvina de Balais en la granja La Juanita en Argentina. Ese mismo año, Fernando Novas le puso nombre Tiranotitan. Su nombre significa titán tirano, aunque se conoce poca información sobre este dinosaurio. Hay algunas cosas que los paleontólogos han descubierto sobre este gran carnívoro. Medía unos 12 metros de largo, alrededor de 4 metros de alto y puede haber pesado hasta 5 a 7 toneladas. Corría sobre sus patas traseras como la mayoría de los terópodos. Un dato interesante sobre el Tiranotitan es que los paleontólogos creen que tenía unos 60 dientes en sus mandíbulas. Esto le habría permitido desgarrar a casi cualquier dinosaurio. El Torvosaurus fue un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 145 a 154 millones de años durante el período Jurásico tardío. Fue descubierto por primera vez en 1972 por Jim Jensen y Kenny Stadman en la cantera de Dry Mesa en Colorado. Posteriormente fue bautizado en 1979 por Peter Malcolm Geltan y James Jensen. Se le dio el nombre de Torvosaurus, que significa lagarto salvaje. Este dinosaurio era feroz y tenía aproximadamente 12 metros de largo y más de 2 metros de altura en las caderas y probablemente pesaba alrededor de 3 toneladas. Tenía un hocico largo y estrecho que era perfecto para triturar huesos y desgarrar la carne.
Debido a su gran tamaño, algunos paleontólogos han especulado que el Torvosaurus probablemente no necesitaba cazar, sino que simplemente podía ahuyentar a otros depredadores de sus presas. El Aquilobator es un dinosaurio que fue descubierto en Mongolia en 1989. Aunque había sido encontrado a finales de los años 80. Pasarían otros 10 años hasta que fuera bautizado por el paleontólogo mongol Altangerel Pel y los paleontólogos estadounidenses Jim Clark y Mark Norell. Su nombre significa héroe de Aquiles, ya que deriva de una combinación de palabras griegas y mongolas. Algunos datos destacados del Aquilobator son que medía 6 metros de largo y pesaba entre 250 y 500 kilogramos, y que vivió durante el período Cretácico tardío, es decir, hace entre 98 y 83 millones de años. Aunque este dinosaurio parecía un ave, no lo era y no podía volar. Sin embargo, podía correr sobre sus dos pies. Se cree que podría haber corrido a unos 40 kilómetros por hora. Lo que es como un poco más rápido que un cocodrilo nadador. El Metriacanthosaurus es un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 160 millones de años durante el período Jurásico Medio. Fue descubierto por primera vez en 1923 en Europa Occidental por el paleontólogo alemán Friedrich von Wene, pero fue confundido con un Megalosaurus. Luego, en 1932, se decidió que este dinosaurio pertenecía a la especie Altispinax. Sin embargo, esto fue revocado de nuevo en 1964 cuando se decidió que este dinosaurio pertenecía a su propio género. Fue entonces cuando el paleontólogo inglés Ali Walker lo bautizó como Metriacanthosaurus, nombre que significa lagarto de espinas moderadas. El Metriacanthosaurus era un carnívoro que medía unos 7,50 metros de largo y hasta 3 metros de alto y pesaba alrededor de 1 tonelada. Que el Sinraptor es un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 150 millones de años durante el período Jurásico tardío. Fue descubierto por primera vez por una expedición conjunta de China y Canadá en la formación Chizhou de China en 1987. En 1994 fue bautizado por Philip K. y Jian Chao, que le dieron el nombre de Sinraptor porque significa rapaz chino. Este dinosaurio medía unos 7 metros de largo y 3 metros de alto y pesaba aproximadamente 1 tonelada. Probablemente era un feroz aunque pequeño carnívoro que cazaba muy bien. Un hecho interesante sobre el Sinraptor es que no es una verdadera rapaz. Claro que era bípedo como una rapaz, pero ahí acaban las similitudes. Pasaron millones de años después de la muerte de este dinosaurio antes de que los rapaces entraran en escena. Los paleontólogos creen que el Sinraptor era un alosaurio. El Acrocanthosaurus es un dinosaurio que vivió durante el período Cretácico temprano. Hace unos 115 millones de años. Sus fósiles se descubrieron por primera vez en Oklahoma en la década de 1940. Sin embargo, este descubrimiento fue ignorado y olvidado hasta 1950, cuando Willy Stovall y Van Lenstam redescubrieron esta especie al encontrar un segmento de vértebra muy grande. Pasarían a llamar al dinosaurio Acrocanthosaurus, un nombre que significa lagarto de columna vertebral alta. Este nombre fue elegido porque tiene espinas de hasta 43 centímetros que van desde el cuello hasta la cola. El Acrocanthosaurus era un carnívoro bastante grande que medía más de 12 metros de largo y pesaba hasta 6 toneladas. Este dinosaurio también tenía una gran cabeza, que era casi de 1,50 m de longitud. El Siamosaurus es un dinosaurio terópodo espinosaurido que vivió a mediados del período Cretácico hace aproximadamente entre 129 a 113 millones de años. En lo que hoy es Asia, específicamente Tailandia, fue el primer espinosaurido reportado de Asia. Se conoce con seguridad solo por los fósiles de dientes. Su nombre significa lagarto de Siam. Este dinosaurio medía unos 9 metros de largo, 2,6 metros de alto y pesaba alrededor de 2 toneladas. El diente holotipo del Siamosaurus utetorni mide 6,25 centímetros de largo,
Debido a la falta de fósiles, no se sabe con precisión su tamaño y peso, solo estimaciones. Se cree que tuvo un estilo de vida similar al de Spinosaurus. Vadeaba en aguas poco profundas para atrapar a peces de la época. Más dinodatos en mi canal.